Años atrás, incluso le contamos la historia de Fray Domingo Faúndez, ahí en la carretera austral, en la zona de Piedra Azul. Y esta vez queremos profundizar aquello porque también hay invitados, y este es un movimiento de católicos con iglesias independientes, gente que estuvo en algún momento ligada a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como es su nombre oficial, y por alguna razón se han ido alejando, pero han ido manteniendo la parte de la religiosidad, incluso con ritos muy similares a lo que significa una misa católica que es la que todos conocemos. Y dentro de aquello, por supuesto, quien ha liderado en esta zona uno de estos movimientos es Fray Domingo Faúndez, a quien lo tenemos acá, quien hoy día ya tiene calidad dentro de esta iglesia de arzobispo. Su iglesia se llama Iglesia Católica, Apostólica y Ecuménica Santa María al Pie de la Cruz, ¿verdad? Así es. Y funciona ahí en la carretera austral, en el claro, de Piedra Azul. Sí, en la sede apostólica. Y tenemos también de invitado a Leandro Suárez, que es primado de la iglesia de Córdoba, del Renacimiento Espiritual, ¿así se llama? Sí, Córdoba, sí. Argentina. Gracias por estar con nosotros, Leandro. Muchas gracias a ustedes. Y a propósito, usted que anda de visita por esta zona, ¿por qué gente que nace en la Iglesia Católica decide hacer una iglesia católica pero independiente de lo que es Roma, de lo que es el Vaticano, de lo que es la jerarquía tradicional eclesiástica católica? Habría que poner un marco conceptual que no es refundar una iglesia nueva, con nueva doctrina, sino es encarar quizás con disciplinas distintas o formas de entender algunos tipos de procedimientos. La iglesia romana es una porción o una parte de la iglesia que dejó Cristo. Y nosotros, tomando las ordenaciones válidas y los sacramentos, vamos poniendo distintos pilares en varias partes de Argentina, Chile. Que este es un movimiento que ha ido creciendo dentro de Latinoamérica, de Sudamérica. Está en varios lugares, en varios países. Podemos hablar Ecuador, podemos hablar Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina mismo. Es un proceso que ya lleva varios años consolidándose. Chile, claro, en Chile es relativamente nuevo, pero sabemos que en Argentina tiene varias décadas. Sí, me atrevo a decir que quizás 6 o 7 décadas en Argentina. Ahora, Leandro, para que todos entendamos, probablemente mucha gente católica, bien sabemos los países latinoamericanos tienen una profunda participación católica, el sur de Chile, ni hablar, de Chiloé hacia el sur incluso. ¿Por qué alguien, insisto, de la Iglesia Católica podría estar participando en una iglesia de este tipo? ¿Qué los diferencia a ustedes? ¿O por qué se salen de la Iglesia Católica Romana y deciden ustedes generar un espacio distinto con una iglesia católica pero independiente? Bien, la forma de vida contemporánea nos va marcando nuevos rumbos, nuevas concepciones de vidas, nuevas formas de enfrentar la vida. Entonces hemos decidido ayornar o poner en funcionamiento nuevas costumbres que nos permiten este tipo de movimientos adaptarnos al 2015, no quedarnos quizás en una iglesia de tiempos antiguos. ¿Por qué no le gusta la iglesia? ¿O por qué es una iglesia de tiempos antiguos la católica romana? Vamos a tocar como algún tema los divorciados cuando se vuelven a casar quedan excluidos de la iglesia, no pueden tomar la comunión. Hay curas que sí les aceptan, si pueden tomar la comunión, si se pueden congregar, y hay otros curas que por decir somos pareja vuelta a juntarnos, no se aceptan. Y a mí en muchos casos me han pedido hacer bautismo o hacer sacramento porque los sacerdotes del lugar no les aceptan estar en concubinato o no tener el sacramento en primeras nupcias. Fray Domingo, bueno, usted ha ido generando todo un movimiento, su caso fue bastante conocido porque usted tuvo conflicto con la Iglesia Católica, incluso tuvo ahí un proceso desde el Vaticano donde finalmente fue sacado de lo que era su orden, la orden Siervos de María. Los Siervos de María, efectivamente, y decidió usted quedarse en la zona, ahí donde trabajaba, específicamente de Peyuco hacia el sur. Y usted funda esta iglesia católica, como dice, apostólica, ecuménica, ahí en el sector de Piedra Azul. Y muchos fieles
católicos se fueron con usted. ¿Cómo ha evolucionado este tema? Porque hace ya algunos años que ocurrió esto. Bien, yo ahora ya, nuestra iglesia está a nivel más allá de Chile. Ya una iglesia que va madurando, poniendo sus cimientos bien firmes, con sus postulados firmes. Tenemos muy claro nosotros como católicos cuál es nuestra misión dentro de la iglesia. Para nosotros es claro que queremos y aspiramos, como siempre lo he dicho, la restauración y renovación de la iglesia católica apostólica, de la iglesia universal. Hay nuevos tiempos y vemos que tenemos que cambiar. Y aquí coincidimos mucho. Si usted lee mis discursos anteriores y lee lo del Papa Francisco, los obispos de Roma, que lo reconocemos como obispos de Roma, son tan iguales. Ahora Francisco, por ejemplo, está incluyendo a mucha gente, hermanos de la iglesia, hijos de la iglesia, que estaban excluidos. Ahora se están incluyendo. O sea, estamos llevando una misión única evangelizadora, anuncio del evangelio. ¿Cuál es la idea? De que esta iglesia sea una iglesia madre que tenga la capacidad de acoger a todos sus hijos. Entonces aquí, con este discurso, con nuestros postulados, la gente que nos va conociendo va entendiendo que sí, esta iglesia tiene valores, que esta iglesia es una iglesia seria, que esta iglesia quiere caminar hacia adelante, que esta iglesia quiere la comunión entre todos los cristianos de la misma fe, especialmente la iglesia católica, y queremos la unidad, y queremos hacer una presencia. Entonces, esto va encantando a muchos, entonces se están integrando. Es un trabajo sí que es serio, casi en lo personal y también para enfrentar los desafíos. Hay que estar concorde con los signos de los tiempos, muy claro esto, llevando la tradición de la iglesia. Entonces, ¿pero qué significa ir con los signos de los tiempos? ¿En qué han evolucionado ustedes, por ejemplo, respecto a la iglesia católica hay muchos apostólica y romana? Mire, hay muchos discursos, especialmente la concepción del hombre, de la persona humana, que es tiene su individualidad, por tanto tiene derecho a su dignidad. Vamos, por ejemplo, aquí las últimas leyes que han habido, la ley de educación, la ley de la vivir en pareja, no sé, la ley civil que ha sido la última, eso vamos a ir. La unión civil. Claro, entonces tenemos que hacer una respuesta para ello. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la Iglesia Universal en todas partes tiene que ser una respuesta para estos hermanos nuestros? Entonces nosotros vamos, decimos sí, nadie los puede obligar a casar porque somos libres. Entonces la conciencia es la que va a interrogarnos a nosotros. Tenemos que caminar a compás con el hombre de hoy, sin renunciar al anuncio del Evangelio y a la exigencia del Evangelio. ¿Qué ponemos nosotros? Fundamento, el amor. Dos personas que se aman, dos personas que se comprometen a llevar un proyecto de vida adelante con responsabilidad, con dignidad. Entonces ahí nosotros estamos para acompañarlo, para pastorear, como debería hacerlo cualquier pastor de la Iglesia Católica Apostólica. De eso hablamos. Entonces, a la iglesia madre, digamos así, porque es madre, es una, no hay varias. Entonces, le ha costado y le va a costar, porque tendría que sacar mucho, renunciar a muchas posturas, estructuras mentales, estructuras doctrinales, que tendría que cambiar un poco el catecismo, a ver, una nueva mirada. Entonces, esperamos que alguna vez haya un concilio, Vaticano III, que sea. O sea, que tiene que renovarse la iglesia. Pero esta renovación viene desde dentro, de los hombres. ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo a ustedes no les incomoda? ¿O creen que hay una respuesta dentro de la iglesia de ustedes para eso? Creo que aquí también la iglesia debe tener, la iglesia universal, la iglesia católica en todas partes del mundo y en Chile, especialmente por vivir aquí, tiene una gran oportunidad. Una gran oportunidad en este desafío de ser pastores de este pueblo, sin distinción ninguna. Aquí somos todos hijos de Dios, un mismo Dios. Que vivan una pareja del mismo sexo tiene los mismos derechos de ser atendido pastoralmente. Sacramentalmente es otra historia. ¿Ah? El sacramento es para un hombre y una mujer. O sea, no podría haber un matrimonio con rito sacramental entre parejas de un mismo sexo. Claro que no. Esta iglesia, la que yo administro, no. La que yo soy cabeza, que soy el arzobispo, no. Esta no. Pero sí, en nuestros postulados, esta iglesia que acoge,
Esta iglesia que ama a todos sus hijos, sí da su bendición, cuando las cosas son serias. Y hay muchas parejas serias, responsables, que realmente viven ese proyecto de vida para ser compañero para toda la vida. Leandro, y en su caso, ahí en Córdoba, si usted le llegase una pareja, por ejemplo, de un mismo sexo, sean hombres, sean mujeres, y quisiesen participar de su iglesia, y le dijesen que quieren casarse, ¿cuál sería la respuesta suya? Qué pregunta. Yo comparto la visión de Monseñor Faude en cuanto todavía como iglesia no hemos podido caminar o progresar el tema del sacramento, dar un sacramento a dos personas iguales, ¿no? Pero sí la bendición, Nos parece muy, muy oportuno también destacar que puede llegar a tener algún tipo de guarda o cuidado las parejas del mismo sexo, niños que están en lugares quizás no adecuados para su crecimiento, ¿no? Acá no sé cómo le dicen adopción de niños, a los lugares donde están contenidos los chicos que no tienen padre. Allá le... Adoptar niños, sí. O sea, un hogar de menores, le decimos en Chile. Una casa de contención, casa de acogida, no sé cómo le dicen. Casa de acogida, exactamente. hogar de menores. Hay veces que estas familias que se constituyen, pueden llegar a dar una contención, una educación muy especial, muy importante, ¿no? Para el crecimiento de la persona. Ese es un punto, y quizás el mínimo. Hay un montón de otras cosas que también tenemos que hacer hincapié, ¿no? Pero Leandro, yo quiero que nos grafique un poco más, le insisto en aquello, de cuáles son las diferencias que ustedes tienen con por ejemplo, la Iglesia también, católica tradicional lamentablemente, romana. Un sacerdote cuando se enamora, cuando se casa o decide formar pareja, tiene que renunciar a su ministerio y dejar de ser sacerdote dentro de la Iglesia romana. ¿Por qué? Porque se enamoró, porque tuvo un hijo. Y hay un montón de casos que hay sacerdotes que han sido hasta expulsados en muy malos términos por haber sido... Por lo tanto, ¿ustedes están en contra padres o no comparten el celibato? Entonces nosotros damos la opción. Aquellos sacerdotes que quieren ser célibes pueden seguir siendo, y aquellos sacerdotes que quieren casarse tienen la posibilidad de ejercer su ministerio sacerdotal y su ministerio de paternidad, porque una familia es el primer campo de evangelización, el primer campo de... O sea, no es requisito ser célibe para estar en la iglesia de ustedes. Exactamente. Nosotros aceptamos los sacerdotes que se casan. ¿Y por qué creen que estos movimientos siguen surgiendo en diferentes ciudades? Bueno, en Argentina usted me decía deben haber 20 o quizá más iglesias que son católicas pero independientes. Lo que pasa es que también hay un poco de acentuaciones doctrinales. Cada iglesia va a poner su punto en el tema de la doctrina, se va a centrar en algún aspecto. Estamos hablando de globalización y estamos hablando de adaptaciones. Cada uno puede tomar distintos matices, ¿no? Cada iglesia, no sé si cada movimiento. Sí, dígame usted nuevamente. Mire, para mí esta situación universal de la Iglesia Católica tiene como varios aspectos que hoy están influyendo a nuestra madre iglesia. Una, por responsabilidades de los mismos obispos, que no han sido capaces de acoger el llamado del Señor en los tiempos de hoy, respondiendo también con la valiosísima doctrina que tiene el Concilio Vaticano II. Entonces, han habido obispos, lamentablemente, que no han sido pastores, que no han tratado ni se han esforzado para vivir una comunión eclesial entre el clero, su clero. Entonces, esto es un mal gusto. Entonces, muchos se han ido y se van desentonados, con dolor, frustrados, se van de la iglesia, buscando en otros lugares donde poder ser acogidos. Entonces, la iglesia está pasando, digamos, los cristianos católicos, un éxodo. Otras situaciones también, lamentablemente, se han aprovechado muchos, y esto quiero ser enfático y claro, muchos se han aprovechado de las debilidades, de las dificultades,
de los propios jerarcas, de los propios sacerdotes. Entonces, para ir Cuando usted otro habla de nivel. debilidades, se refiere derechamente a casos, por ejemplo, de pedofilia, de temas que se han De sabido todo, de sí, la iglesia. de ¿A eso todo, se refiere sí, con debilidades? sí, entonces ha producido Abusos de menores. Claro, todo, o sea, pecados, debilidades, como decir que yo, un pastor que no es capaz No, que más de claro ser decirlo pastor. así, Sí, probablemente, mejor es, sí, que sí, usar eufemismo. de pecado, ¿no es cierto? De pecado que ha desmoralizado al pueblo de Dios, a la gente, a la iglesia misma, digamos, de los bautizados, de sacerdotes, ¿no es cierto?, que han hecho pedofilia. Entonces todos estos temas, la gente se desorienta y va buscando dónde encontrar ser pastoreado y dónde poder confiar con esta persona. Entonces, claro, yo que vengo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, me he dado cuenta sinceramente que también fuera de esta iglesia hay muchas dificultades. Hay gente que no tiene nada, no busca realmente un compromiso serio con el Evangelio, un compromiso de amor con la iglesia, un compromiso de amor con el hombre de hoy, con sus necesidades, con sus vacíos y con sus esperanzas. Falta entonces hoy, yo veo una iglesia muy alejada de la acción social, muy espiritualista, y no una iglesia comprometida con el hombre, con la lucha, con la esperanza, con los pobres, con los que no tienen techo, con los que no tienen hogar, los que no tienen amor. Entonces una iglesia que margina y que a veces trata de aprovecharse de esto que decimos defender, y ahí está la incoherencia. O sea, también una iglesia que no se ve como coherente con el Evangelio. Bueno, hemos invitado en esta jornada tanto a Fray Domingo Faúndez, acá de Piedra Azul, como a Leandro Suárez, de la Iglesia del Renacimiento Espiritual de Córdoba, en Argentina, porque además este fin de semana, este domingo, está la ordenación de un obispo dentro de esta Iglesia Católica Independiente. Ya para cerrar, Fray Domingo, ¿de qué se trata? ¿Y por qué incluso ustedes van a empezar a hacer misión en Ecuador, que pareciese Claro, tan lejano? Sí, quisiera ser breve y muchas gracias. Es un hecho histórico en Chile, no solamente en Puerto Montt, porque esta iglesia va más allá, Chile, gracias a Dios, y hacia afuera. Es un hecho histórico que este domingo a las 11 horas será consagrado obispo, coadjutor, Monseñor Ramón Fabián Álvarez Valderas. Es un hijo de Puerto Montt, es un hijo de esta iglesia. También ¿Es un ex sacerdote católico también? Es un católico apostólico y romano, ¿me entiende? ¿Es sacerdote? Sí, es ¿Dónde sacerdote. ejerció él? Sacerdote. Él ejerció, mire, Calbuco, toda esta zona rural, estuvo en Puerto Montt, después estuvo en Santiago estudiando, un gran hombre, una gran persona, y por circunstancias de la vida también se alejó de la iglesia católica, apostólica y romana, la que lleva adelante Monseñor Cristian Caro, ¿entiende? Entonces va a ser consagrado, y para que sea válido, para nosotros los católicos, para que sea válido la consagración, deben ser 3 obispos válidamente consagrados. Vamos a hacer 4, gracias a Dios. Por eso estamos con un movimiento de obispos de Argentina que vienen, obispos hermanos de las iglesias. Entonces los invito a las 11 horas en Piedra Azul, en nuestra catedral, San Antonio María Pucci. Luego ya tengo los equipos formados de misión. Venga, pobre, pero sí podemos evangelizar y llevar adelante. Vamos a Ecuador con el obispo coadjutor de esta iglesia, donde con 3 más van a formar una comunidad misionera, se llama la comunidad misionera, los frailes del AFE, que quiere decir del amor, la fe y esperanza. Entonces después tenemos otra misión en Santiago, otra en Argentina. Ese es entonces un gran acontecimiento histórico que de una pequeña luz queremos ser una gran luz junto a todas las iglesias hermanas en América Latina.